Hace apenas aproximadamente unos 48 años, el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dirigió un discurso televisado hacia toda la nación para informarles que deslizaba temporalmente el dólar de su respaldo en oro, y hasta la fecha nunca ha sido revocada esa orden temporal. Por todo esto, solo fue la publicación hasta su nación, ya que todo tenía un porqué. El porqué de esta situación se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se había convertido en la moneda mundial, y con una certeza confianza, ya que estaba respaldada con oro. Cada dólar equivalía a 0.889 gramos de oro, y a través de esa confianza, Estados Unidos decidía tener más dólares en circulación, lo cual no se daba cuenta de que él mismo estaba hundiendo su moneda, ya que muchos países que estaban en el Tratado de Bretton Woods decían intercambiar sus dólares por oro, y lo cual USA y su Reserva Federal no le concebía esta situación, ya que perdería estabilidad y respaldo en su reserva. Entonces, fue ahí donde Richard Nixon decidió no respetar este acuerdo para beneficio de los Estados Unidos y no devolvió oro de otras naciones que la Reserva Federal tenía en su poder, que hasta el día de hoy no se ha devuelto a su origen nacional. Además, por aquel entonces se establecieron tipos de cambios fijos, pues el objetivo era crear un entorno de confianza tras la guerra en cada una de las divisas para que pudiera restablecer el comercio y el sistema de pagos internacional. Esto permitió a Estados Unidos crear moneda equivalente al oro, exportarla al resto del mundo y que los bancos centrales nacionales debían acumular, pues teóricamente eran redimibles en oro. Bajo el sistema de Bretton, la centralidad del dólar en el sistema monetario internacional era indiscutible. Sin embargo, el colapso del sistema de Bretton en 1971 abandonó por completo la vinculación al oro y no puso una disminución en el dominio del dólar. A pesar de las fuertes caídas de su valor, que tenían como objetivos crear tipos de cambio fijos, incrementar el flujo de capitales de largo plazo y crear un marco para eliminación en las barreras al comercio. Este sistema prohibió al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Internacional del Comercio el llamado sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijo tuvo vigencia por 26 años, hasta que en 1971 Richard Nixon declarara la convertibilidad del dólar. ¿Por qué el mundo siguió con el patrón dólar? La razón era simple: no había alternativa al dólar. En esos años, en Francia, era demasiado inestable desde el punto de vista financiero para que el franco francés rivalizara. El Bundesbank desconfiaba de los efectos inflacionistas de las entradas de capital extranjero, si el marco alemán se adoptaba como divisa reserva. En Gran Bretaña se encontraba en una situación económica deteriorada, identificándose como el enfermo de Europa. Y por último, Japón, que había surgido como un nuevo actor en el escenario internacional, pero los japoneses habían adoptado una política orientada a la exportación, con un modelo de desarrollo que se basaba en un tipo de cambio infravalorado para el yen japonés. En la práctica hoy, Estados Unidos puede crear un billete de $100 para poder adquirir bienes valorados por un importe a cualquier otro país, mientras que el resto del mundo no puede imprimir esos $100, sino que los tiene que producir mediante un bien por ese valor. Como es lógico, esta práctica concede grandes facilidades para financiar los déficits de cuenta corriente, porque Estados Unidos puede sencillamente consumir y pedir prestado al resto del mundo, más allá de sus medios, a medida de los extranjeros adquieren dólares estadounidenses. No obstante, este privilegio tiene su cara B. Cuando el extranjero está comprando masivamente activos en dólares, reducen el valor de su moneda frente al dólar. Al depreciarse su divisa, el dólar es comparativamente más sobrevalorado y, por lo tanto, los fabricantes estadounidenses desean exportar sus penalizados. Por otro lado, Estados Unidos sea el responsable en gran medida de la liquidez global porque su divisa es reserva. Implica registrar déficits por cuenta corriente de manera continua con el resto del mundo para satisfacer las necesidades de liquidez global. El dólar, como toda divisa, basa su valor en lo que es el medio de pago extendido y que se percibe como un depósito, valor que concede seguridad a sus tenedores. Por otro lado, la hegemonía del patrón dólar
perdurará en el tiempo a medida que no exista un sustituto que ofrezca ambas características mejor que el dólar, el cual es la columna vertebral del sistema monetario internacional, pues este está implicado en el 87% de todas las transacciones de divisas. Si la mayoría de transacciones en el mundo se realizaran en dólares y los bancos centrales poseen mayoritariamente dólares en sus reservas internacionales, tenemos como resultado un elevado potencial de número de inversores, que como poseedores de esta divisa desearán obtener la rentabilidad por esos dólares en el activo más seguro. ¿Y cuál es ese activo? Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En consecuencia, si muchos inversores quieren invertir en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, las rentabilidades de estos bonos se reducen y como resultado, el gobierno de los Estados Unidos puede pedir prestado dinero mucho más barato del que podría obtener de otro modo. Esto facilita la capacidad del Tesoro estadounidense de refinanciar los vencimientos de deuda sin problemas, ya que los inversores seguirán acudiendo al activo seguro. Por lo que tanto, si Estados Unidos puede refinanciar la deuda sin problema alguno, de repente adquiere la capacidad de asumir una deuda perpetua y con los títulos de deuda que gozan de una amplia liquidez. Es más, en entornos de crisis o recesión, en aquellos momentos en el que el pánico hace saltar por los aires las volatilidades de los mercados, en esos momentos en que muchos gobiernos tienen la necesidad de hacer recortes para estabilizar sus cuentas públicas, justo en ese contexto, Estados Unidos gana, ya que recae la necesidad de relacionar los gastos y la entrada de dinero a puertas buscando refugio. Los intentos para desafiar el patrón dólar, en base a los datos del FMI, la composición monetaria de las reservas internacionales está denominada por el dólar, porque implica el 62.70% del total de reservas. El euro, creado en 1999, parece ser que es la única divisa que podría algún día competir ante la hegemonía del dólar. No obstante, las diferenciales actuales relativos en la composición de reservas internacionales conceden una ventaja al dólar sobre el euro de 42.5 puntos porcentuales hasta el día de hoy. Como especulación en la economía de Estados Unidos, podemos decir que el dólar estadounidense ha estado temblando desde hace muchos años, ya que, como bien sabemos, actualmente está respaldado con la confianza que le da esta nación y que además esta confianza en algunos casos ha sido obligada. También sabemos que cada dólar impreso es deuda y que lo único que hacen es imprimir deuda hacia otras naciones para seguir fortaleciendo o manteniendo su economía. La economía de Estados Unidos sigue siendo una cosa admirable. Pese a los discursos que se oyen sobre la decadencia nacional, los estadounidenses siguen viviendo por lo general bien, y es por esto que algunos especuladores y sobre todo los BRICS se han dado cuenta que algún día esto puede acabar y para ello este nuevo grupo de orden global de carácter neoliberal que tiene como objetivo tener influencia importante a la hora de tomar decisiones a escala global. Y para esto China y Rusia implementarán un nuevo sistema de pagos directos para no usar dólares y esquivar lo que ellos creen que pueda pasar con la economía estadounidense. Como conclusión, podemos decir que Estados Unidos tiene historial muy importante sobre su economía, de cómo ha crecido, se ha mantenido y lo que puede llegar a pasar con su actual economía. Pero algo sí es verdad, que al fin de esa economía mundial se puede terminar por fallos históricos que pueden afectar el futuro, y más cuando se tiene otra economía como los BRICS, que está demasiado al actual sistema estadounidense.